Nuevamente tenemos que empezar con esta participación dándole gracias a Dios. Y no nos cansaremos de hacerlo porque esa es la razón por la cual estamos constantemente con usted compartiendo la palabra de Dios aquí en este lugar, por este medio y también en otros lugares, por otros medios, porque realmente quisiéramos tener algo muy personal en el sentido de poder decirle por qué estamos tan agradecidos con el Señor. Y no podemos decir que en el Evangelio no hay dificultades, si no estaríamos nosotros mintiendo. Pero es más grande el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones que cualquier situación y cualquier problema al cual nosotros nos hemos enfrentado y que seguramente algunos de ustedes pueden estar pasando. Pero quiero decirle que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Así que bienvenidos, vamos a orar, vamos a tomar sus necesidades y vamos a poner también en las manos del Señor actividades que tenemos por delante en esta semana. Tenemos algunas reuniones matrimoniales y evangelísticas y pues las vamos a llevar a cabo con la ayuda del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, nos acercamos a ti para agradecerte profundamente lo que has hecho con nuestra vida y queremos decirte que también quisiéramos poder trasladar, Señor, este gozo que tenemos con aquellas personas, Señor, que no te conocen y con aquellas personas que probablemente en el caminar han sido lastimadas, han sido golpeadas y su vida pues se ha enfriado por un momento. Pero en el nombre de Jesús te pedimos por ellos, Señor, y por las actividades que pronto vamos a tener dentro de nuestra congregación y por la maravillosa participación que nos has dado de poder aperturar esa clínica en donde el propósito es servir a nuestro prójimo. Y te agradecemos, Señor, y ahora te pedimos que me guíes, Señor, a través de esta palabra que está acá. Esta palabra, si no viene el Espíritu y le da vida, será una palabra muerta, pero en el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada que tenga doble filo. Así que preparémonos en nuestros corazones para oír la palabra del Señor. Vamos a hablar un poquito en Hebreos en el capítulo número 2, y versículo 14. Y dice la palabra en el nombre de Cristo, así por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder que aquel tenía, de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Durante mucho tiempo Satanás a través de la muerte ha afligido a la humanidad y la sigue afligiendo, y aún ahora hay gente cristiana que, digamos, se asusta, está muy temerosa de la muerte, pero yo quiero decirle que si Cristo no viene, pues vamos a morir y la muerte es la graduación del cristiano, porque la Biblia habla precisamente de aquellos que mueren en Cristo, esos serán los primeros que serán levantados. Y Cristo, dice la palabra, es la primicia. Los que no estamos acostumbrados acerca de qué es la primicia, pues es un término que se usa mucho en lo que es la agricultura, y aunque no somos agricultores, hemos aprendido y hemos preguntado a agricultores qué es la primicia. Y la primicia es el primer fruto o los primeros frutos que da un árbol o una planta, y esos frutos son la evidencia de que así va a ser el resto de la cosecha. Pues dice la palabra que Cristo es la primicia de los que murieron. Entonces quiere decir que Él es la primicia y detrás de Él vienen otros también que van a dormir, pero que van a ser levantados. Así, lo mismo que ocurrió con el Señor Jesús o con el Señor Jesucristo, va a ocurrir en nuestras vidas, y entonces nos estamos preparando
para eso, precisamente. El Evangelio es esa preparación, no es para tener dinero, no es para tener bienes. Si los tenemos, disfrútelos, pero no se apegue mucho a esas cosas porque a alguien se las va a tener que dejar. De seguro se las va a tener que dejar al yerno, a la nuera, a quien no quiere, a disfrutar de sus cosas. Por eso no podemos apegarnos a las cosas materiales. Y si usted en un arrebato de cólera no se las quiere dejar a ninguno, pues entonces se meterán los indigentes, la tomará el gobierno, pero alguien se hará cargo, el que cuida, el que riega, el jardinero. Bueno, eso ya lo decidirá usted, mi querido amigo, pues no es finquero, pues no es un potentado, pues no es un hombre rico, no es un hombre adinerado. Bueno, ¿qué tendrá? Un par de zapatos, una loción, una camisa, algo, un anito que usted, a alguien le va a tener que quedar todo eso. Muy bien, entonces volvemos a retomar el tema. Mire, así, bueno, entonces dice que así por cuanto los hijos participan de carne y sangre. Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Entonces la muerte expiatoria de Cristo hizo al diablo ineficaz. Mire, le quitó esa fuerza ineficaz en sus artimañas contra los creyentes que hemos pasado de muerte a vida. Ya nos dio la evidencia el Señor. Yo estaba muerto, porque la paga del pecado es muerte. Y yo morí espiritualmente, yo estaba muerto espiritualmente. Y el muerto espiritualmente, ¿sabe cuáles son las alegrías del muerto? La feria del pueblo, que le den un trofeo, que los hombres le celebren sus cumpleaños, la gran bulla. Eso es el que está muerto. El muerto vive de los aplausos de la gente, vive de la pleitesía que la gente le ofrece. El muerto vive de la adoración del público, de la gente, pero nosotros vivimos para Dios y vivimos por la gracia y por la misericordia de Dios. Es totalmente diferente. Y yo cuando estaba muerto, ay, cómo lastima cuando ya no le aplauden a uno, cómo lastima cuando uno empieza a envejecer y pierde la fuerza y llega realmente después que un deportista fue tan bueno, después vive de los recuerdos, después le hacen su homenaje, después lo mencionan y todo esto es lo que el hombre percibe, porque la Biblia habla que el que no está con Cristo está muerto. Y yo estuve muerto, muerto en mis delitos y pecados, pero Cristo me ha dado vida y vida en abundancia. Y todo lo que para mí era ganancia, participé de esas cosas, participé de entre comillas, gloria a mi nivel, fama a mi nivel, pero cuando conocí a Cristo, renuncié a todo eso. Ni quiero gloria de los hombres, ni quiero fama. Me basta con el amor y me basta con que Cristo Jesús me haya aceptado. ¿Por qué? Porque cambió mi vida y ahora me doy cuenta que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, porque el que no tiene a Cristo está muerto. Eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que dice la Biblia. Y creo que estoy hablando con gente que cree en Dios. Ni siquiera estamos hablando de evangélicos. Hablo con gente que cree en Dios. Quizá no creo que me esté oyendo un ateo, no creo que me esté poniendo atención. Y si me está poniendo atención es porque ya empieza a creer en Dios. Entonces le digo esto porque dice la palabra, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Mire, en la verdadera humanidad de Cristo era anular el poder que tenía el diablo a través de la muerte.
Entonces Cristo hizo esa muerte expiatoria e hizo al diablo ineficaz en sus artimañas contra los creyentes que han pasado de muerte a vida, porque con eso nos asustaba Satanás, pasar del otro lado del velo, porque la gente cree que al enterrarlo ahí se terminó todo. No, ahí empieza la eternidad, o sigue la eternidad más bien. Y la eternidad, usted tiene que decidir si la va a pasar esa eternidad sufriente o la va a pasar sin sufrimiento. Eso no lo decide Dios, eso lo va a decidir usted. Y entonces dice aquí la palabra, oiga, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Entonces Cristo vino a libertarnos del dominio del pecado y del temor de la muerte para los que creen en Él. Aunque la muerte física permanece como una realidad, por la resurrección de los creyentes van a poder enfrentarla con valor. Y a esto es lo que yo me refiero en este momento, a esta participación. Entonces, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, es decir, Cristo, el Dios hombre, no era un hombre sobresaliente sobre todos, sino que su figura era una figura común. ¿Por qué común? Porque ni siquiera lo podían identificar porque los otros se parecían mucho a él. No era Superman, no como lo muestran ahora. Las películas muestran a un hombre totalmente distinto, a los héroes, a esos queremos imitar, pero el Señor Jesucristo era un hombre común, era un hombre corriente, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, oiga, en todo. No era un superhéroe, no era que volara de un lugar a otro, no, él vino con un cuerpo como el suyo y como el mío, porque tenía que él experimentar, no que le contaran. Por eso qué lindo es, porque nosotros realmente tenemos un intercesor allá en el cielo, a la diestra de Dios Padre, y ese intercesor se llama Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué los ángeles no son intercesores? ¿Por qué los arcángeles no interceden por nosotros? ¿Por qué los serafines tampoco están intercediendo por nosotros? ¿Por qué los vigilantes no interceden? ¿Por qué esa estirpe celestial no intercede por nosotros, los que nos hemos quedado, sino que nuestro intercesor se llama Cristo Jesús? ¿Sabe por qué? Porque Él caminó en esta tierra con un cuerpo como el suyo y como el mío, y sabe lo que es tener hambre, y sabe lo que es tener sed, y sabe lo que es angustiarse, porque el Señor se angustió de tal manera que llegó un momento en que le dijo, Padre, si esta copa ha de pasar de mí, por favor, que pase, pero Señor, no quiero que se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Tuvo un momento de sufrimiento, tuvo un momento embatallado como lo ha estado usted y como lo he estado yo. Entonces alguien que iba a experimentar tuvo tal vez temores, tuvo miedo. ¿Por qué? Porque se echó todo el pecado sobre él, iba a bajar al infierno en pecado. Y entonces usted sabe que cuando él se echó el pecado encima, el Padre se apartó de él, porque el Padre no puede consentir el pecado porque su naturaleza es santa. Pero el Señor no cometió ningún pecado, sino se echó los pecados de la humanidad, y en cuenta iba el suyo y en cuenta iba el mío, y entonces el pecado los separó del Padre. ¡Qué angustia! Y se iba a enfrentar al diablo, sus ángeles, y ahí iba a ir al infierno y podía haberse quedado ahí en el infierno.
porque se echó el pecado encima, aunque él no participó del pecado. Pero el Señor de ahí lo sacó a él. Por eso es que Él es nuestro intercesor. Sabe lo que es angustiarse, sabe lo que es el dolor, sabe lo que es tener sed, sabe todas las cosas que le pueden pasar a un ser humano. El Hijo del Hombre, había uno que le dijo, te voy a seguir cuando lo oyó hablar, te voy a seguir a donde tú quieras que vayas, a donde tú quieras ir, ahí te voy a seguir. Y entonces el Señor lo detuvo, lo frenó un poco y le dijo, los pájaros tienen nido y las zorras tienen madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Como quien dice, piénsalo bien, vas a aguantar. Y aquel hombre dice que se retiró porque, porque es difícil dejar todas aquellas cosas para llevar una vida austera y muchas veces de sufrimiento, porque la sociedad no ama el Evangelio, porque la familia de uno, el borracho, la prostituta, que muchas veces es cambiada por el poder de Dios, es rechazada muchas veces o rechazado por la familia, tal vez por las cosas que hizo anteriormente, pero porque no creen en ese cambio. Pero yo quiero decirle en este momento que el único que puede cambiar a las personas se llama Jesucristo. Dios bendiga a los alcohólicos anónimos que están haciendo pues ahí un papel y otras entidades que están tratando de ayudar a las personas, pero no es quitar nuestras adicciones. Eso no nos va a ayudar mucho. Lo que nosotros necesitamos es un cambio completo en nuestra vida y el único que puede cambiar nuestra vida por completo se llama Jesucristo. Por eso la palabra habla de un nuevo nacimiento, de un nacer de nuevo. Usted no quiere que cambiar de casa, de colonia, de muebles, de cama, no. Usted tiene que cambiar en cuanto a su vida y ser realmente otro. Quizá ahí es donde nos topamos, donde nos frenamos muchos cristianos. Entonces, siguiendo esto, porque ciertamente no ayuda a los ángeles. Lo que yo le estaba diciendo. Los ángeles no saben lo que es aguantar hambre. Los ángeles no saben lo que es el sufrimiento. Los ángeles no saben lo que es ser despreciado. Viven en otra dimensión, una dimensión maravillosa en donde nosotros también un día vamos a vivir, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay robo, donde no hay hospitales, donde no hay envidia. Entonces ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. No tengo nada de judío, pero soy descendiente de Abraham por la fe, porque Abraham es reconocido como el padre de la fe, y todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús por la fe, somos hijos de Abraham. Aquí ni siquiera existía Israel, sino que Abraham era un hombre gentil, así como yo, de las naciones, que Dios lo sacó de la idolatría, que Dios lo sacó de una familia pagana donde vivía y lo llevó, el Señor lo llevó. Tuvo que dejar lo que tenía para seguir al Señor, tuvo que dejar amistades, tuvo que dejar la casa, tuvo que dejar al compadre. Por eso la Biblia habla y dice, de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Le voy a agregar algo, o están pasando. Las cosas viejas están pasando. De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, Dios las hace nuevas todas. No podemos dejar ni nuestras amistades, no podemos, mire, venimos muchos al Evangelio que nos cuesta dejar amistades, que nos cuesta dejar
aficiones y adicciones, pero el Dios es poderoso para que no nos haga falta absolutamente nada de eso, sino que nos sostiene con un espíritu de poder. Entonces, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Mire, Cristo no vino a morir por los ángeles, sino vino a morir por la humanidad, descendencia de Abraham, es decir, los que tienen fe en Cristo. Y entonces por eso dice que no ayuda, que ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham, aquellos que son creyentes a través de la fe, porque la fe es lo que agrada a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios tenga fe que Él es, que Él existe y que es galardonador, remunerador de los que creen en Él y le agradan. Por eso esto es importante, porque usted tiene que creer y después vivir para agradarlo. Y Él le va a decir cómo agradarlo, no como dicen los hombres, no, como dice la palabra. Este es el manual, este es el manual del fabricante. Por eso hoy los carros modernos traen un manual y le enseñan a usted dónde hay carros que ya no tienen llave para arrancar. Un botón es el que se les presiona. Pero ese es el manual del fabricante. Entonces, para que el evangelio responda, sea eficaz para usted, siga las instrucciones, siga el manual del fabricante. Eso es lo que usted tiene que hacer, porque si usted no sigue el manual del fabricante, usted va a vivir distorsionado, usted le va a echar a la máquina otro combustible y claro, va a caminar, pero al paso del tiempo cobra factura. Y por eso entonces tenía que ser hechos semejantes a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces, mire, semejante, hecho semejante a sus hermanos, Jesús se hizo completamente humano, pero sin naturaleza de pecado. ¿Para qué? Para identificarse con la humanidad. Nadie va a poder comprender lo que le pasa al que tiene hambre. Muchas veces el que tiene hambre le da sueño, le da dolor de estómago, pierde el interés porque tiene hambre. No es un regaño, no es una reprimenda. Tienes que experimentar eso para poder realmente tener misericordia de otro. Y entonces el Señor se metió en un cuerpo humano, como el suyo y como el mío, y vivió en carne propia. No le contaron, sino que vivió las vicisitudes que se pasan teniendo este cuerpo como el que nosotros tenemos ahora. Por eso Él es nuestro fiel y sumo sacerdote, que nos sabe entender, que conoce las debilidades que nosotros tenemos al tener este cuerpo de pecado, y para eso vino Cristo. Por eso le decía, un ángel no va a entender esto, un arcángel no va a entender tampoco, un serafín no nos va a entender. Entonces tuvo que ser hecho semejante a sus hermanos, completamente humano. Significa que Cristo entonces satisfizo las demandas de un Dios santo y ha reconciliado al hombre con Dios. El pecado fue quitado. Expiación. En el Antiguo Testamento ofrecían la muerte de animalitos y expiaban, pero esos no quitaban el pecado, sino que los cubrían. Pero era una forma que Dios estableció de que lo pudiesen agradar. Y ahí estaban los sacerdotes, ¿verdad? Haciendo los sacrificios, y luego los sacrificios se convirtieron realmente en una rutina, en un procedimiento, y lo hacían constantemente hasta que vino Cristo Jesús para expiar
expiar nuestros pecados, para quitarlos, para ponerse y que fuera sacrificado, y entonces ha reconciliado nuestra vida con un Dios santo. Mire, y entonces el pecado fue quitado. A esto es lo que le llamamos nosotros expiación, evitando de esa manera la ira de Dios. La ira de Dios fue detenida por Cristo Jesús. Y entonces la ira de Dios, Cristo Jesús la expió, la detuvo para que todo hombre pueda convertirse, para que todo hombre pueda confesar el nombre del Señor Jesucristo y allegarse a Dios de esta manera, confesarlo como Señor y como Salvador de su vida. Entonces, la propiciación era por dos conceptos, porque Dios es santo, sin pecado, sin maldad, sin malicia, y la ira de Dios se dirige en contra del pecado y debe de ser calmada. ¿Qué podía calmar la ira de Dios? Bueno, la vida de su Hijo Jesucristo en sustitución por la humanidad satisface las demandas justas de Dios y se evita la manifestación de su ira. Pero la palabra dice que Dios pondrá por estrado de sus pies, estrado de los pies de Cristo, a todos los enemigos de Cristo, porque va a haber un juicio contra la humanidad, contra las naciones, la humanidad y las naciones irredentas. Por eso es la urgencia de predicar el verdadero evangelio en el cual usted obtiene la salvación. Podríamos decir gratuitamente, pero cuando entendemos que no fue gratuita, que hubo un hombre que se sacrificó para realmente complacer, para detener la ira del Señor, para complacer a su Padre y que su Padre realmente pudiera perdonar a la humanidad a través del sacrificio expiatorio de Cristo, hoy la humanidad tiene realmente la oportunidad de volverse al Señor. Por eso dice, pues por cuanto Él mismo fue tentado, oiga, en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados, es poderoso para auxiliar a todas aquellas personas que son tentadas. ¿Está pasando usted por una situación difícil? ¿Está pasando por una gran necesidad? Cristo ya pasó por todo eso en su humanidad y sabe comprenderlo y sabe entenderlo. Si tan solo el hombre se volviera al Señor y pidiera misericordia, su vida va a cambiar. Ese es el Evangelio. No queremos formar un conglomerado numérico porque todo es un censo, todo es censado. Y ser la religión y sacar una bandera y que ser la religión más grande del mundo y que el evangelio es el que tiene más adeptos. No queremos eso, no nos interesa eso, no somos estadísticos en cuanto a eso, sino que lo que queremos es que usted verdaderamente se entregue al Señor para que Dios le ayude. Eso es, que Dios le ayude a usted. Ni siquiera nos conocemos, ni siquiera tenemos un contacto realmente íntimo, pero esto mismo que Dios ha puesto en nuestro corazón es lo que nos hace decirle que se arrepienta. Y por eso dice, porque si usted está pasando problemas, si usted está pasando escasez, si usted tiene deudas, si usted está enfermo, yo no sé cuál es su situación, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esa es la oferta. Dios no quiere su dinero. Dios no quiere sus bienes. Dios quiere su corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Y el Señor va a cambiar esas cosas que están dentro de usted. Y es más, si usted ha hecho cosas tremendas, cosas terribles, Dios lo puede perdonar
cuando usted confiese a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador, porque para eso vino Él, para perdonar los pecados de la humanidad. Claro, los pecados van a traernos una consecuencia a nuestra vida. Si llevamos una vida disoluta, Dios nos perdona, pero quizá deterioramos nuestro organismo a través del alcohol, a través de las drogas, a través de la comida, a través de tantas cosas dañinas para nosotros. Pero quiero decirle, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Que el Señor le bendiga y gracias por escuchar la buena noticia. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión.